cómo estas acciones y medidas se articulan con una estructura de incentivos donde esta información puede dar insumos para las políticas que está desarrollando el Ecuador a nivel de lo que es sociobosque, etcétera. Todas estas medidas y acciones, para tener un ordenamiento claro, lo hemos adecuado en función a la relación de flujo y stock, es decir, cómo contribuyen estas medidas y acciones al flujo, es decir, a la reducción de emisiones, al mantenimiento de las reservas de stock o a la mejora de los niveles de stock. Y adicionalmente, cómo estas medidas y acciones se articulan con las políticas nacionales, de tal forma de estar vinculados a un alineamiento nacional, y cómo estas medidas y acciones están respondiendo a cada opción estratégica y a qué actividad red específicamente está más vinculada. Este es un ejemplo del mapeo que se hizo de las medidas y acciones red. Esta es una provincia donde generalmente se puede ver que en las zonas donde hay mayor riesgo de deforestación, pero también existen importantes beneficios múltiples, es donde se tiene una mayor priorización y donde también los actores y diferentes estudios han identificado ciertas medidas y acciones que se pueden desarrollar. Este es otro caso que está en la Amazonía Norte, donde esta es la zona de mayor riesgo, esta es una zona de mayor beneficio múltiple, donde se han ido identificando qué medidas y acciones se desarrollan. Y por último, un caso de la Amazonía Centro y Sur, donde también se tienen zonas específicas y donde las 4 opciones estratégicas permanentemente están articuladas con medidas y acciones específicas por cada zona. Entonces, sobre esa base, el dónde, que nos ha dicho más o menos la priorización, y el para qué queremos hacer, es decir, qué medidas queremos adoptar, lo que hemos establecido justamente es un cruce entre esos dos elementos, y lo que hemos llegado a establecer es un instrumento que permita al Ministerio del Ambiente priorizar inversiones red, es decir, ver dónde tiene que hacer, en qué opciones estratégicas tiene que focalizarse y ver más o menos cuál es el porcentaje de las inversiones más importantes que deberían realizarse en función a los drivers de deforestación. Evidentemente, esta tabla no significa que es una tabla fija, sino que puede ser un ajuste permanente de lo que significa, obviamente en función al monitoreo y al Sistema Nacional de Bosques, Medición y Reporte, se puede ir viendo justamente cómo ha variado, por ejemplo, la deforestación, degradación, etcétera, e ir variando también los objetivos de financiación o de inversión en red. Por último, lo que hemos hecho también es compatibilizar las opciones estratégicas que se han identificado con los mecanismos de implementación, es decir, mecanismos de implementación que permiten generar niveles, es decir, un nivel donde tenemos un nivel nacional, donde queremos hacer inversiones, ventanillas de inversiones específicas en función a estas opciones estratégicas, establecer por parte, como una opción adicional, un fondo concursable para acceder más a políticas a nivel de GATS, es decir, a nivel de gobiernos autónomos descentralizados, y analizar también cómo en el marco de esa estructura se van incorporando la participación del sector privado. Entonces la idea es que los lineamientos operativos con los lineamientos estratégicos respondan a los objetivos o visión del programa, donde no solamente se está hablando de reducción de emisiones, sino se tiene un objetivo mayor de desarrollo al cual se quiere atacar. Por ende, con base a las opciones estratégicas identificadas y a las medidas y acciones red definidas por cada zona que ustedes han visto, lo que se recomienda básicamente es establecer acuerdos de manera objetiva en función a esto, es decir, estas opciones estratégicas y adicionalmente estas medidas de acciones red nos permiten identificar por cada zona cuáles son los actores con los cuales tienes que articularte, con qué y a qué nivel, Ministerio de Agricultura, Ministerio de Planificación, con qué actores de comunidades, actores productivos tienes que irte articulando, y en función a eso tú puedes generar acuerdos mucho más específicos y funcionales, es decir, que vayan en función a la estrategia que tú estás planteando. Por último, lo que también hemos visto y se ha
considerado en el proceso es establecer un criterio de gradualidad, es decir, no podemos tratar de enfrentar todas las medidas de acciones red una vez que se entra en la etapa de implementación. Se tiene que hacer un proceso de priorización y en función de ese proceso de priorización realizar gradualmente cómo en el tiempo se van a generar las medidas de acciones y aquellas que tienen mayor impacto obviamente sobre la deforestación y posiblemente más adelante sobre procesos de degradación. El otro elemento que también se ha visto es